Bueno, estamos el día de hoy, no vamos a estar viendo Gálatas, porque creo que hay un tema muy importante que se debe de hablar en la iglesia, que es muy poco lo hemos enseñado. Creo que de hecho va a ser la primera vez. Vamos a hablar de la Trinidad de Dios. Este es un tema bien importante para todos como cristianos de entender y también de creer, porque en la historia de la iglesia, aunque no encontramos la palabra Trinidad en la Biblia, podemos ver un registro histórico de cómo fue que se hizo esta doctrina. El nombre simplemente no se encuentra en la Biblia. Trinidad, la palabra Trinidad no la van a encontrar. Esto fue el paso de los siglos, se hizo conforme a unas doctrinas de herejía que estaban surgiendo por allá en el siglo III, siglo IV, y fue que se nombró la enseñanza oficialmente Trinidad. Ahora, esta doctrina, explícitamente la palabra Trinidad no se encuentra, pero sí encontramos la enseñanza en la palabra de Dios, y es por eso que nosotros como Iglesia Reformada reconocemos y aceptamos esta enseñanza como algo base, una doctrina esencial para la iglesia. O sea, esto no tiene negociación, nunca vamos a poder negar la Trinidad. Simplemente por estar aquí en Semilla de Gracia, nosotros estamos comprometidos a enseñar esta enseñanza que es la doctrina de la Trinidad. Y este fue uno de los primeros pasos que nos explicaron cuando nosotros abrimos esta congregación, esta pequeña congregación, que tuvimos que firmar con la denominación que nosotros éramos una iglesia que se nos puso como requisito que teníamos que creer en la doctrina de la Trinidad para poder ejercer aquí en este edificio y en esta denominación. Entonces nosotros, es un compromiso nuestro que también debemos de explicar y enseñar cómo fue que se dio esta doctrina con el paso del tiempo, pero bíblicamente ahora vamos a estar mirando lo que la Biblia nos enseña acerca de esta doctrina de la Trinidad. Y vamos a nuestro texto base, va a ser Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Vamos a estar leyendo nuestra lectura. Y dice así: por lo tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Este versículo yo lo escogí porque habla claramente acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aunque es para el bautismo. Sabemos claramente que cuando se refiere al Padre, se refiere a nuestro Dios; cuando se refiere al Hijo, se refiere a Dios también, refiriéndose a Jesús, pero al mismo tiempo dentro de la deidad divina. Y el Espíritu Santo, pues es también parte, la tercera persona de la Trinidad de Dios. Entonces nosotros como iglesia creemos que esta enseñanza acerca de la Trinidad es la deidad de Dios reflejada en las tres personas, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dentro de esa Trinidad, que es el Padre, el Hijo y Espíritu Santo, es solamente un solo Dios en estas tres personas, aunque bíblicamente la palabra Trinidad no se encuentre, pero encontramos a las tres personas divinas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en una sola esencia, en una sola divinidad. No es que sean tres dioses, no es que sean dioses diferentes, es el mismo Dios. Simplemente en la sustancia y en la esencia de Dios está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo, de manera simultánea. La doctrina de la Trinidad es el corazón de la fe cristiana. Toda iglesia cristiana verdadera va a declarar la doctrina de la Trinidad como enseñanza esencial del cristianismo, de la fe cristiana. Por eso es que nosotros, cuando decimos creer en el Evangelio, y sí, es confesar a Jesús como Señor y Salvador, creer en que Cristo murió por nuestros pecados, esto es parte del Evangelio, pero parte del Evangelio cuando dice en Romanos 10, donde dice: si crees que Jesús es el Señor, refiriéndose al Kyrios,
refiriéndose al nombre que se le autorizaba a nuestro gran Dios y Salvador desde el Antiguo Testamento. Entonces, es algo bien importante de entender, que nosotros debemos de creer también. Parte del Evangelio es que Jesús también es Dios Todopoderoso. Esa es la verdad de que Dios es uno en esencia y tres en personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A través de la historia, la Iglesia ha defendido esta verdad contra falsos maestros. Ejemplo, el arianismo. El arianismo comenzó por allá en el siglo III, siglo IV, donde se enseñaba que Jesús era simplemente una criatura de Dios y no era Dios, no era Dios, sino que era simplemente una creación o una criatura, y le quitaban la parte divina a nuestro Señor. Entonces esta enseñanza se tacha como herejía en el Concilio de Nicea. Entonces la doctrina de la Trinidad se consolidó hasta más tarde, pero vemos que esta doctrina surge, el nombre de Trinidad surge también por cuestiones de las herejías que estaban surgiendo dentro de la iglesia. Enseñanzas que estaban torcidas, que negaban que Jesús fuera Dios Todopoderoso, decían que Él era solamente el Hijo y solamente una criatura, basado a unos versículos que solamente los estaban torciendo. Aunque el término Trinidad no aparece literalmente en la Biblia, está revelado desde Génesis hasta Apocalipsis. Esto lo podemos encontrar en el Viejo Testamento, que vamos a estar mirando, donde Dios también se revela como una pluralidad. Hoy veremos su fundamento bíblico, su desarrollo histórico y su importancia para nuestra fe. Un solo Dios, una unidad divina. Deuteronomio 6:4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Aquí en Deuteronomio 6, capítulo 4, vamos a encontrar esta enseñanza donde dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. En el Antiguo Testamento afirma con claridad que hay un solo Dios verdadero. Israel debía distinguirse de las naciones paganas que adoraban a muchos dioses. En la antigüedad, Israel fue por eso que fue apartado dentro de todas las creencias paganas, porque eran politeístas. ¿Qué es politeísmo? Politeísmo es que creían en diversos dioses, en dioses diferentes. Entonces a Israel se le da esta enseñanza, se le da esta revelación de Dios, donde dice que Dios solamente es uno desde el padre Abraham. Y es ahí, así como nace una de las enseñanzas monoteístas, que es Israel, el pueblo de Israel. Fueron los primeros en surgir con la idea del monoteísmo. Entonces, monoteísmo quiere decir que solamente hay un solo Dios. No hay dos dioses, no hay más dioses, solamente existe un solo Dios. Y es por eso que la fe cristiana, como surge dentro del judaísmo, nosotros también somos monoteístas. Creemos que Dios es uno, pero en tres personas, no tres dioses, tres personas. ¿Por qué? Porque las tres son la misma esencia divina de Dios, y es por eso que creemos en la doctrina de la Trinidad. La palabra hebrea, ejad, que se usa aquí, la palabra que se usa para uno en hebrea, la palabra hebrea es ejad, que lo que quiere decir uno, lo ponen como uno es. Pero ¿qué significa esta palabra? Implica unidad compuesta, no una soledad absoluta, sino que la palabra no es singular, sino plural. Como por ejemplo, un racimo de uvas es un racimo de uvas, pero la palabra se utiliza también ejar, que lo que quiere decir una pluralidad. Un racimo de uvas son varias uvas que son la misma esencia, la misma sustancia. Entonces es así como más o menos lo que se explica. Ahora vayan a Isaías 45:5. Isaías 45:5. Dice, yo soy el Señor,
y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Entonces, esto es muy importante, por eso es que nosotros no creemos que la Trinidad contradiga estos versículos de que la Biblia nos enseña que Dios es solamente uno, porque sabemos que Dios es uno, pero en tres personas. Es algo que es difícil a veces de asimilar, porque cómo es que Dios es tres personas, pero eso es lo que la Biblia nos enseña, es lo que la Biblia declara y es por eso que lo creemos, no porque lo entiendamos claramente. Dios declara su unicidad, solo Él es Dios. En este versículo, esta verdad nunca se contradice en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos también versículos muy importantes donde habla de esa pluralidad. Y ahorita los vamos a estar viendo. Sino que se amplían mostrando la pluralidad de personas dentro de esa unidad. O sea, es muy importante que Dios, en la unidad de Dios, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres personas de la deidad. El Padre es Dios. En Juan 6:27 habla acerca del que el Padre es Dios. Juan 6:27, vayan ahí si gustan, a trabajar no por la comida que parece, sino por la comida que da vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Aquí habla como Dios es el Padre. Esta es la primera persona de la Trinidad. Efesios 4:6. Efesios capítulo 4, versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El Padre es presentado claramente como Dios. Él es la fuente de toda la existencia y el iniciador del plan de la salvación. Aquí vemos a Dios el Padre. Ahora vamos a estar viendo cómo también Jesús, el Hijo, como la segunda persona de la deidad, también es Dios. Vayan a Hebreos 1:8. Y pareciera que hubieran diversos dioses, pero es un solo Dios, porque la Biblia declara que es un solo Dios en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Mas del Hijo dice tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad y es el cetro de tu reino. Mas del Hijo dice tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. ¿Y quién es el que está hablando aquí? Es mismo Dios diciendo, mas del Hijo dice tu trono, oh Dios. Lo reconoce como Dios al Hijo. Ahora vayamos a ver Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Es innegable poder negar que Jesús es parte de la deidad divina de Dios. Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita plenamente, corporalmente, toda la plenitud de la deidad. Desde la deidad de Dios. Ahora vayan a Juan 1. Este es Juan 1, capítulo Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Juan 1, versículo 1 al 3. Y aquí vemos acerca de Jesús. En el principio Él era el verbo. En algunas otras versiones va a decir Él era la palabra, pero en el original Él es el logos. En el principio Él era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Acerca de Jesús. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. O sea que Jesús también es creador. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vean lo interesante cómo es que Jesús, que era el verbo, el logos o la palabra, que estaba con Dios,
y era mismo Dios. O sea, vemos a una entidad ahí dentro de con Dios. Era con Dios y era mismo Dios. O sea, son dos personas diferentes, pero los dos son mismo Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí encontramos claramente que Jesús es también creador del universo. Ahora, para los que si dudan que el verbo es Jesús, el versículo 14 de este mismo capítulo dice, y aquel verbo o aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo o aquella palabra que estaba con Dios y que era Dios y que era creador también, se hizo carne y vemos la gloria del unigénito de Dios, que es Jesucristo. Entonces ese Señor que estaba con Dios, ahora lo tenemos en carne y caminó entre nosotros y fue el que murió y resucitó al tercer día. Ahora, viendo estos versículos podemos entender lo que dice Génesis capítulo 1. Bueno, vayan a Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3. Vamos a leer, porque aquí dice que Jesús, que el verbo estaba con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Ahora vamos al libro de Génesis para ver si esto es correcto también en el Antiguo Testamento. O sea, la doctrina de la Trinidad no se hablaba hasta nuestra era después de Cristo, pero antes de Cristo todos creían en Dios, pero esto fue revelado conforme el tiempo. Pero esto se estuvo revelando desde el principio. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3 dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Recuerden, el verbo estaba con Dios y era Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Aquí está hablando de la creación, estamos regresando al principio de lo que enseña la palabra de Dios. Dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Aquí vemos a la tercera persona. Acá en Juan 1 vemos el verbo que estaba con Dios y el verbo que era el mismo Dios. Aquí vemos al Padre y al Hijo. Y ahora acá en Génesis encontramos que el Espíritu Santo se paseaba sobre la superficie de las aguas. Aquí vemos claramente lo que es la Trinidad de Dios en la Escritura. Dice, en la creación participaban las tres personas, el Padre, el Verbo que estaba con Dios y que todas las cosas por Él fueron hechas, y aquí vemos la participación del Espíritu Santo en Génesis capítulo 1, versículo 2 y 3. Dice, y dijo que haya luz, y hubo luz. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, y dijo Dios que haya luz, y hubo luz. O sea, ahora vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que estaban en esta misma participación cuando fue la creación del mundo. Ahora vayan a Génesis capítulo 1, 26. Y aquí vamos a ver más claro aún por qué es que Dios habla en esa pluralidad. Y también es parte de la creación, de cuando Dios estaba creando al hombre. Génesis capítulo 1, versículo 26, dice así, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero pongan la lupa aquí donde dice hagamos. No está diciendo yo haré, como si fuera singular. Está hablando en una pluralidad. Hagamos. ¿Refiriéndose a quién? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que eran los que estaban participando en la creación del mundo y del hombre y todo lo que está, lo que nuestros ojos alcanzan a ver.
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dentro de esa deidad divina. Recuerden que en Isaías decía que fuera de Él no había ningún otro Dios. Todo lo creó porque no hay otro Dios como Él. Si solamente existe un Dios, pero vemos la participación de estas tres personas, entonces Dios, por eso es que creemos que Dios es una Trinidad. La palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, como dije, pero se fue dando la doctrina conforme pasó el tiempo y se hizo oficial como la doctrina de la Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en esa esencia divina. Ahora vamos a continuar. Jesús no es un ser creado, sino el Dios eterno hecho carne y creador. La Biblia le llama Dios directamente a Jesús. Claramente vemos cómo Jesús es declarado Dios en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver la tercera persona. Sobre la tercera persona ya vimos ahora cómo el Espíritu Santo se paseaba sobre la faz de la tierra. Vemos cómo Génesis 1 declara hagamos en una pluralidad cuando es un solo Dios. No existen dos dioses ni tres dioses, sino un solo Dios en estas tres personas. El Espíritu Santo, la tercera persona de Dios. Juan 14:16. Aquí Jesús claramente declara que existe. Dice, vayan a Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador. Jesús, la segunda persona, el Hijo, que el Verbo que se hizo carne, ahora dice que el Padre nos dará a otro consolador. Cuando Jesús dice, y Él nos dará a otro, no está diciendo porque Dios vendrá en el Espíritu Santo. Sí, obviamente sabemos que Dios viene en el Espíritu Santo, pero cuando habla de otro, es otro como Él. Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas. Cuando Jesús dice el otro, refiriéndose al Espíritu Santo, para que esté con ustedes para siempre. Ahora, es llamado el otro, o sea, otra persona de la deidad de Dios. Juan 14:26. Vayan a Juan 14:26. Pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Quién es el que nos da a creer acerca de Jesús? El Espíritu Santo. Es el que está con nosotros. Es el que mora en nosotros. La Biblia dice que cuando tú creíste, fuiste sellado por el Espíritu Santo, y también dice que pasamos a ser templos del Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios mora en nosotros y está en todos lados, pero Él está con nosotros, y este es el otro que Jesús dijo que era el otro como Él, ¿verdad? Entonces encontramos que también enseña, también guía y también nos revela. No es simplemente una fuerza, como por ahí muchos dicen, que el Espíritu Santo es solamente una fuerza. Es una persona que tiene sentimientos. En Efesios 4:30 claramente dice que no entristecéis al Espíritu de Dios. O sea que también tiene sentimientos. Ahora, él aquí en este Juan 14:26 dice, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo les he dicho. Nos enseña, nos recuerda, nos guía y tiene sentimientos. Encontramos en la Biblia, no es una simple fuerza, como muchos enseñan para negar la Trinidad. Dicen que el Espíritu Santo es solamente una fuerza, como un poder, pero eso no es así. Sí es todopoderoso, pero es una persona que el Señor nos manda como el otro, y nos enseña, nos guía y tiene todas estas cualidades personales. Él guía, consuela y enseña, no es una fuerza sola. O sea, tiene personalidad. Hechos 5:3-4. Vayan a Hechos
capítulo 5, versículos 3 y 4. Y aquí vemos cómo esta persona que nos guía, o este otro consolador que dijo Jesús, viene a nosotros y nos revela, nos da testimonio, nos da la convicción de justicia, de juicio y de pecado. Es el que nos da la conversión. Y es el que nos sella. Miren cómo dice la escritura, Hechos 5, 3, 4, dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendiéndola no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y con D mayúscula. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pero ¿a quién fue a quien le mintió? Al Espíritu Santo. Porque al principio, en el principio del versículo dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieras al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es nuestro Dios. El Espíritu Santo es llamado Dios aquí. Entonces encontramos claramente que el Espíritu Santo es llamado Dios, al igual que Jesús es llamado Dios, al igual que el Padre también es Dios. Coeternos. El Espíritu Santo es llamado Dios. 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu Santo no es una fuerza, sino una persona divina. Habla, enseña, intercede y puede ser entristecido. Efesios capítulo 4, versículo 30. Versículo donde habla que el Espíritu Santo también puede ser entristecido. Efesios 4:30. Bueno, vemos que somos templos de Dios y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y es por eso que somos templos de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Efesios 4:30 vemos que el Espíritu Santo también tiene sentimientos. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. No entristezcan. O sea que el Espíritu Santo no es solo una fuerza, podemos verlo, que también tiene estas cualidades personales. Una sola fuerza no puede entristecerse ni guiar. Las tres personas actúan juntas. Mateo 3:16 y 17. Las tres personas actúan juntas. Mateo 3:16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos. Aquí vemos la participación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Miren, aquí está claramente las tres personas, dice. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos la voz de Dios, del Padre, este es mi Hijo amado. Vemos al Espíritu Santo descender sobre Jesús como paloma. Ahí está la tercera persona, y Jesús que estaba siendo bautizado, el Hijo. A las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vemos cómo participan juntos. Aquí vemos las tres personas simultáneamente, de manera simultánea, los tres al mismo tiempo, simultáneamente. O sea que no es que hay una enseñanza que hoy en día está, que es lo de los solo Jesuses, que es como una enseñanza que le llaman, es como modalistas, como los modalistas, que Dios se manifestaba en diferentes modos, que Dios se manifestó en el Padre, luego se manifestó en el Hijo, y luego se manifestaba en el Espíritu Santo, pero aquí de manera simultánea están las tres personas, entonces caen en ese error.
Y muchos en estas enseñanzas que son los unicitarios, que dicen que solamente existe Dios y que es solamente Jesús, les llaman los solo Jesuses. ¿Por qué? Negando al Padre y negando al Hijo, negando al Espíritu Santo. Entonces, quien niega al Padre no tiene al Hijo, quien niega al Hijo no tiene al Padre. Entonces, tenemos que reconocer claramente que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero las tres personas existen dentro de esta divinidad. Cuando Jesús estaba en la cruz y dice, oh Padre, me has abandonado, o pasa de mí esta copa, él oraba a Jesús. Si solamente fuera a Jesús, entonces ¿cómo es que él hablaba al Padre? Caen en estas contradicciones que nunca van a poder explicar. Y es por eso que nosotros aceptamos esta doctrina. ¿Por qué? Porque es bíblica totalmente. Decir que Dios es tres personas, o tripersonal, o triuno. Muchos podemos usar todos estos términos, pero la enseñanza de la Trinidad es simplemente que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una sola divinidad. Bueno, aquí vimos ya las tres personas actuando juntas de manera simultánea. El Hijo es bautizado, el Padre, el Espíritu desciende y el Padre habla. Aquí en Mateo 3, 16, 17. Ahora vayan a 2 Corintios 13, 14. 2 Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Encontramos la comunión de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Vemos cómo se manifiestan las tres personas aquí en este versículo. Ahora vamos a ver un poquito de la base histórica de cómo surgió esta doctrina de la Trinidad. En la era apostólica, siglo I, los apóstoles enseñaron la Trinidad sin usar el término, pero sus escritos le revelan claramente. Ejemplo, Mateo 28, 19 y Primera de Pedro 1, 12. Padres apostólicos y apologistas, Tertuliano, en el siglo II, siglo III, entre 160 y 220 después de Cristo. Este fue el primero, Tertuliano fue el primero en mencionar la palabra Trinidad dentro de la historia de la iglesia, refiriéndose al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, usando la palabra Trinitatas o Trinitas. Él usaba estos términos donde es claramente en latín Trinidad. Enseñó una sustancia de tres personas, una sustancia y tres personas. Irineo de León, el año 130 a 202 después de Cristo, habló del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como los tres brazos de la obra divina de la creación de Dios y de la redención. Controversia ariana. ¿Por qué surgió esto? También porque recuerden que les mencioné del arianismo, que eran unos cristianos del siglo IV que enseñaban que Jesús era simplemente una criatura, que no era Dios, y que pues Jesús no era Dios y que había tenido un principio, cosa que es lo que enseñan hoy en día los testigos de Jehová. Esto es algo que hasta hoy en día tenemos estas doctrinas. Ahora, esta doctrina se catalogó como una herejía en el siglo IV. Arreo 2.56 y 3.36 enseñó que Cristo fue creado y no era eterno. En el concilio de Nicea, 325 después de Cristo, convocado por el emperador Constantino, poquito antes que la Iglesia Católica Romana se hiciera constitución, poquito antes. Ahora, muchos dicen que esta doctrina de la Trinidad, y a veces para acreditarse, esta doctrina de que es una doctrina católica romana, pero eso no es así. O sea, tiene algo de verdad, pero una verdad a medias. ¿Por qué? Porque los cristianos del primer siglo abrazaron el nombre de católicos.
¿Por qué? Porque el evangelio era universal, era para toda lengua, para toda nación, y por eso es que se decía la palabra católico, lo que quiere decir es universal de Cristo. El evangelio es para todo mundo, para toda lengua, y los primeros cristianos se decían católicos. Ahora nosotros mismos que somos evangélicos, aunque muchos no lo acepten, pero nosotros también nos consideramos universales, creemos que el evangelio es para todo mundo, y eso nos forma parte del catolicismo. Entonces, no existía en estos tiempos la estructura católica romana que hoy en día conocemos. En estos tiempos aún no existía. Sí se llamaban la primera iglesia, se empezaron a decir católicos por la universalidad, pero no porque existiera un líder universal o un papa. Existían obispos en todas las regiones y todos estos obispos no estaban confederados, no había un líder, no había un pontífice de Roma que era el líder eclesiástico de toda la iglesia, no existía eso. Existían obispos en diferentes regiones, empezaron a surgir los patriarcas juntos con el obispo de Roma, y después se vino consolidando lo que es la institución católica romana con la figura del Papa, que es totalmente una figura política y eclesiástica. Empezaron a tener hegemonía, control sobre las iglesias, exigía la hegemonía, y fue así que se fue instituyendo la institución católica romana. Pero esta doctrina fue realmente una doctrina cristiana, no fue una doctrina de la institución católica romana que hoy en día que existe. Sí, fue de la iglesia que se decían católicos, pero hay que entender bien el contexto, bien la información para entender claro que esta era una doctrina cristiana universal. Y es de ahí donde viene el nombre católico. Ahora, en el Concilio de Nicea, esta es una prueba de lo que estoy hablando. El Concilio de Nicea fue convocado por el emperador Constantino, no fue convocado por un líder eclesiástico. Y en esta participación dice que vinieron más de 300 obispos a este concilio donde se habló acerca de la deidad de Jesús. En este concilio participaron 300 obispos, pero realmente existían como 1400 obispos en todas las regiones. Entonces, ¿cuál de todos él era el obispo universal? No existía. Aquí el que fue destacado dentro de este concilio y que debatió a la doctrina arriana fue un obispo de Alejandría que se llamaba Atanasio. Atanasio de Alejandría fue el que debatió a Arrio, y fue que la doctrina de la Trinidad fue destacada, y es por eso que hasta hoy en día quedó como esta enseñanza de la doctrina de la Trinidad. Pero la doctrina, lo que se debatió aquí era que Jesús era plenamente Dios y eterno, junto con el Padre, junto con el Espíritu Santo. Ahora, esta es la declaración del origen del credo niceno, que fue en el 325 después de Cristo, Concilio de Constantinopla, 381 después de Cristo. Se afirmó la divinidad del Espíritu Santo, completando la definición trinitaria. Y esto fue hasta el 381 con el Concilio de Constantinopla, que fue convocado por Teodosio I, también emperador. Y después de estos siglos fue que se empezó a estructurar lo que es hoy en día la estructura de la Iglesia Católica Romana. Ahora, de ahí surge el credo niceno y constantinopolitano, que la Iglesia mantiene hasta el día de hoy. Reforma protestante, siglo XVI. Los reformadores no cambiaron doctrina trinitaria, la afirmaron como doctrina central del cristianismo histórico y bíblico. La Iglesia reformada, después, en el siglo XVI, cuando surgió la Iglesia reformada, ellos reconocieron esta enseñanza de la Trinidad. Juan Calvino, 1509 y 1564, Instituciones de la Religión Cristiana. Libro 1, capítulo 13. Decimos pues que la esencia de Dios, hay tres personas, el Padre, el principio y fuente,
y el Hijo sabiduría eterna, y el Espíritu Santo poder que procede de ambos. La confesión de Westminster, Confesión de Fe de Westminster, 1646, capítulo 2, artículo 3, en la unidad de la deidad hay tres personas de una misma sustancia, poder y eternidad. Entonces aquí vemos cómo históricamente se fue esta enseñanza consolidando y cómo surgió por las herejías que existían desde los primeros siglos. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, desde el siglo IV hasta hoy, toda la iglesia verdaderamente cristiana debe reconocer esta doctrina de la Trinidad. Toda iglesia que no reconoce la doctrina de la Trinidad no es una iglesia cristiana. Aunque hablen de Jesús, aunque digan que creen en Jesús, si niegan la doctrina de la Trinidad, están negando a Dios mismo. ¿Por qué? Porque si niegas que Jesús es Dios, están negando a Jesús, a tu Salvador, al Kyrios. Si niegas que el Espíritu Santo es mismo Dios, estás negando una fe esencial. Y es por eso que no se considera una iglesia que niegue la Trinidad una iglesia cristiana. No se puede considerar. Vemos en Génesis 1:26, viendo lo que enseña la palabra de Dios en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La frase hagamos, vemos la pluralidad de Dios. Esto ya lo hablé anteriormente. Esta pluralidad no implica varios dioses, sino una pluralidad de personas dentro del único Dios verdadero. El verbo hagamos, esta pluralidad deliberativo, lo que indica comunión interna en Dios mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Juan Calvino comenta en sus instituciones, esto ya lo mencioné, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participan juntos en la creación del hombre. Esto armoniza con otros textos bíblicos donde las tres personas actúan juntamente. El Padre crea, Isaías 64:8, el Hijo crea, Juan 1:3 y Colosenses 1:16. En estos versículos ya pasamos por Juan 1:3, pero Colosenses 1:16 claramente dice que Jesús es también creador de todo el universo y el que sostiene con el poder de su palabra todo lo que existe y mantiene todo en orden. Por eso es que Él es el Logos de Dios. El Espíritu Santo da vida, Job 33:4. A nuestra imagen y semejanza el hombre refleja el carácter trino de Dios. La imagen de Dios no significa que el hombre sea divino, sino que refleja aspectos del Creador. Y es por eso que somos imagen de Dios. Racionalidad y moralidad refleja a Dios sabio y santo. Racionalidad, así como las tres personas de la Trinidad viven en eterna comunión. El ser humano fue creado para vivir en relación con Dios. Dominio responsable. El hombre fue hecho para gobernar la creación bajo el señorío de Dios. En la teología reformada, esta imagen fue dañada, pero no destruida por el pecado. Fue dañada, pero no destruida por el pecado. Estamos perjudicados. Y por esa razón es que vino la obra de la expiación, el sacrificio de los animales en el judaísmo, donde sacrificaban un machito cabrío para el perdón de los pecados y venía el día del perdón. Y por eso todas estas doctrinas dentro del judaísmo se dieron. ¿Por qué? Porque estábamos dañados a la imagen de Dios, estábamos perjudicados. Y es donde viene el hombre que estaba muerto en sus delitos y pecados. Dice, en la teología reformada esta imagen fue dañada pero no destruida del pecado. Santiago 3:9. Santiago 3:9, con la lengua bendecimos a Dios
y Padre, y con ella maldecimos a los seres humanos que han sido creados a la imagen de Dios. O sea, vemos una distorsión donde a la misma vez alabamos a Dios, pero a la misma vez estamos en pecados y estamos perjudicados. Y eso es lo que conocemos como la caída del hombre. El hombre está dañado totalmente. Y es por eso que vino las ofrendas en el tiempo del judaísmo. Empezamos a ofrendar para cubrir el pecado. ¿Y quién es el que cubrió, el que quitó el pecado de medio? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que muere y hace esta expiación por nosotros y nos trae esa redención. En el tiempo anterior se ofrecía el sacrificio para cubrir el pecado, no para quitarlo, para cubrir. De cierto modo a Dios le agradó eso y es por eso que se dio de los sacrificios de animales. Cuando viene Jesús, Él completa esa obra de expiación con Él mismo en su misma persona. Y es por eso que el Verbo se hizo carne y caminó con nosotros. ¿Para qué? Para llevar el pecado a la cruz que Él no hizo. Pecado que nosotros hicimos, Él lo hizo para que nosotros fuéramos liberados de la furia de Dios. Para que nosotros pudiéramos tener paz con Dios y para que pudiéramos tener comunión con Dios. Y es por eso que nos da vida juntamente con Cristo cuando aún éramos pecadores, dice la palabra. Solo Cristo, la imagen perfecta de Dios. Cuando Cristo vino a la tierra, cuando Cristo se hizo hombre, y los que vieron a Jesucristo estaban viendo la imagen perfecta de Dios en Él. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía pecado. Nosotros sí. Jesús era limpio de pecado. Y dice, el que no conoció pecado, Dios lo hizo, ¿qué? Maldición para que por nosotros para que por medio de Él nosotros tuviéramos vida eterna. Para que el pecado que fuera clavado en la cruz del Calvario y nosotros pudiéramos tener la paz y la redención a través de Jesús. Y es por eso que Jesús es la imagen perfecta de Dios. En Hebreos claramente dice, Él es la imagen de lo que Dios es y la misma sustancia de lo que Dios es. El hagamos anticipa la revelación progresiva de la Trinidad que se desarrolla plenamente en el Nuevo Testamento, Mateo 28, 19. Ya vimos donde dice, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora el bautizo del Espíritu Santo es el bautismo en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en las tres personas de la deidad. El hombre fue creado en una estructura relacional y moral que refleja al Dios Trino. Esta doctrina resalta la soberanía de Dios y la dignidad de ser humano como portador de su imagen. Ahora es por eso que nosotros fuimos creados para su adoración. Solo el Dios Trino merece esa adoración. Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es por eso que nosotros fuimos creados para adorar a nuestro Dios. Comunión cristiana, dice, la unidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo nos llama a la unidad en la iglesia. Juan 17:21. Juan 17:21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Aquí claramente Jesús dice que Él es uno con el Padre. Juan 17:21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Juan 10:30 también dice, yo y el Padre uno somos. Entonces no existen dos dioses, tres dioses, existe un Dios tripersonal. Seguridad de salvación, el Padre planea, el Hijo ejecuta
y el Espíritu Santo aplica la salvación. El Padre planea, el Hijo la ejecuta la salvación y el Espíritu Santo aplica la salvación. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14, no lo lean por ahora, por cuestión de tiempo, pero aquí muestra, desde el capítulo 3, desde el capítulo 1, perdón, del versículo 3 al 14, muestra claramente la obra trinitaria. El Padre habla acerca de cómo Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, y a partir de ciertos versículos habla también de la santificación del Espíritu, de la relación con Cristo en la que llevará a cabo con la humanidad, y de la redención, y después habla del Espíritu Santo hasta el versículo 14. Habla claramente de la doctrina trinitaria. Claramente muestra esta obra trinitaria. Y para concluir, el misterio de la Trinidad no se entiende por lógica humana, sino por la Escritura misma que la revela. Nosotros, por más que queramos quebrarnos la cabeza cómo es que Dios es tres personas, hay veces que humanamente nos cuesta entenderla, pero la reconocemos y la aceptamos porque es bíblica, por la revelación de la Escritura. Adoramos a un Dios eterno, santo y trino que se dio a conocer para salvarnos. Efesios 4 y 6, con esto vamos a terminar. Vamos a terminar con este versículo. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautizo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. La doctrina de la Trinidad es totalmente bíblica, aunque la palabra Trinidad no se encuentre, como dije, pero encontramos claramente las enseñanzas de que Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son Dios en esas tres personas que se nos manifiesta. Y con esto terminamos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta enseñanza, Padre, que nos enseña, Padre Santo, que dentro de la deidad existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un Dios en tres personas, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, porque tu palabra es verdaderamente enriquecedora. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Y Padre, danos el entendimiento, danos guíanos con tu Santo Espíritu, Señor, a toda verdad de lo que la Escritura nos enseña. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo. Amén.